Bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tu gusto musical solo se complace en complacencias. Más calidad de vida, más. Ahí viene la Pinturas Corona crean belleza como la naturaleza. Lo mejor de lo mejor. Dorian. Sonaba a todo volumen la canción de la culebra cuando el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio se dirigía a su camioneta de campaña luego de su discurso en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Eran las 5:12 del 23 de marzo de 1994 cuando un sujeto se le acercó y le disparó a la cabeza. A su vez recibió otro impacto en el abdomen. Minutos después en Televisión Nacional apareció la imagen del obrero Mario Aburto Martínez como presunto culpable del atentado. Con el paso de las semanas en una Tijuana con un ambiente enrarecido, muchos se preguntaban que quién mandó a asesinar a Colosio. La mayoría señalaba a Carlos Salinas de Gortari y el debate ahí se quedaba. Con el transcurso de los días se iban agregando más datos a la investigación y salían a la luz hipótesis que parecían indicar que el caso Colosio se trataba de un complot. Remontando la historia al 23 de marzo de 1994 y después de que la gente enfurecida casi lincha a Mario Aburto Martínez, en la escena del crimen estaban ocurriendo cosas que a la postre se convertirían en la hipótesis de los tres Aburtos. Cuando aseguraron a Aburto, al mismo tiempo y de manera casi secreta, agentes del Estado Mayor Presidencial y el jefe de la Policía Municipal de Tijuana de la delegación de Otay, Carlos Federico Torres, detuvieron a un hombre con actitud sospechosa. Este sujeto respondía al nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Dicho sujeto nació en 1961 en El Rosario, Sinaloa, y en 1973 emigró junto a su familia a Tijuana. En esta ciudad trabajó en una gasolinera ubicada en el Boulevard Aguacaliente. Después fue empleado de una papelería llamada La Rosita. Luego ingresó como almacenista en la bodega de la tienda Dorian's para después trabajar por un año limpiando pisos en Estados Unidos. Mientras trabajaba, cursaba sus estudios de secundaria, preparatoria y universidad. Estuvo en escuelas como la Lázaro Cárdenas y la UABC, donde estudió la carrera de Derecho. Casi al finalizar sus estudios universitarios entró a trabajar al CREA como cocinero, pero en los hechos se desempeñaba como jefe de comunicación social. En ese periodo, 1982-1983, participó en la campaña para gobernador de Xicoténcatl, Leiva. Estuvo afiliado al Club Britannia de Mexicali, jugaba béisbol y participó en torneos de natación en Tijuana. Sin dejar el trabajo del CREA, ingresó como reportero del diario Baja California. Después, ya a inicios de los años 90, se metió a un despacho llamado Hernández y Asociados, propiedad de un gran amigo de este. En 1993, Sánchez Ortega presentó sus exámenes de ingreso al CISEN, en el cual fue aceptado en octubre de aquel año. En Tijuana el hombre tenía pocos amigos, vivió un tiempo en la colonia Hidalgo y después en la Infonavit Mesa de Otay. Aquel 23 de marzo del 94 fue enviado por el gobierno para que estuviera al tanto del candidato Luis Donaldo Colosio. Su tarea era recabar información y enviarla a sus jefes en Ciudad de México. Sánchez Ortega fue comisionado a ese evento por Alejandro Ibarra, entonces subdelegado del CISEN en Tijuana. También enviaron a su compañero Moisés Aldana. Sánchez y Aldana se dividieron las tareas. El primero daría cobertura a Colosio y el segundo estaría desde el inicio en Lomas Taurinas. Jorge Antonio llegó al vecindario y se estacionó a unos 700 metros del mitin. Después caminó hasta posicionarse a unos 20 metros de Colosio. Buscó a su compañero pero no lo encontró. Mientras los oradores hablaban, Sánchez siguió buscando a Aldana y después se puso a comer. Colosio terminó su discurso, bajó el templete y caminó hacia la salida. Al mismo tiempo, entre el desorden, el agente comenzó a acercarse. A unos 200 metros de distancia de Colosio, observó movimientos anormales. En eso se encontró a su compañero que le dijo que al parecer había habido una balacera, pero esto fue desmentido por un guardia personal de Colosio, López Merino,
quien declaró que los agentes del CISEN estaban a unos 3 metros del candidato. Sánchez quiso reportar lo sucedido a la central de información, pero su radiotransmisor falló, había mala señal. Aldana Pérez también tuvo problemas de comunicación. Jorge Antonio se dirigió a su patrulla para usar la radio del vehículo. En el trayecto, según declaró, vio llegar la camioneta de Colosio y una ambulancia. El candidato herido era cargado por varias personas. El agente se acercó a 1,5 metros y vio que Colosio tenía la cabeza cubierta con su propia camisa y que la sangre le escurría. Entonces uno de los que trasladaban al herido le manchó de sangre la manga izquierda de su chamarra color blanca. Sánchez siguió su camino a su auto, alcanzó a contactar a su jefe Ibarra cuando policías municipales y del Estado Mayor le pidieron suspender la llamada, bajar del carro e identificarse. Luego lo esposaron a la puerta de su patrulla, a la espera de los agentes de la policía del estado. Estos lo llevaron a las instalaciones de la judicial. Ahí le hicieron una prueba de rodisonato de sodio para determinar si había disparado un arma. El dictamen firmado por 4 peritos químicos concluyeron que en las manos de Sánchez Ortega existía la presencia de plomo y bario, o sea, residuos de pólvora, al haber accionado un arma de fuego. Estando bajo custodia, los judiciales carearon a Sánchez con aburto y el agente dijo que nunca lo había visto. La fiscalía señala ahora que hay varios testimonios que afirman que Sánchez estuvo exactamente en el sitio y en el momento del magnicidio, y no a una distancia lejana. Por su parte, Moisés Aldana se evocó por órdenes de su jefe inmediato a resolver el problema de Sánchez. Aldana llegó a la sede de la Judicial del Estado en la mañana del 24 de marzo, pero ahí le dijeron que el caso había sido tomado por los más altos mandos de justicia. El agente del CISEN Aldana se retiró, ya que fue enterado de que venía un grupo de personas de la Secretaría de Gobernación a rescatar a Ortega. La comitiva estaba encabezada por Genaro García Luna, entonces subdirector de operaciones del CISEN, quien tenía la misión de encubrir y sacar de Tijuana a Sánchez, y así lo hizo. Desde aquella noche, Jorge Antonio Sánchez Ortega había sido declarado como uno de los sospechosos del crimen de Colosio junto a Mario Aburto, y fue bautizado como el segundo tirador. Después de su rescate en Tijuana, el agente fue comisionado a Sinaloa y después a Coahuila. No se sabía mucho de él hasta que en 2024 se le giró orden de aprehensión por el caso Colosio, orden que un juez rechazó. Por su parte, cuando en todo México e internacionalmente ya se sabía del asesinato del candidato Colosio, un crimen de 2 sujetos llamaría la atención de la prensa local, a tal grado de que uno de los ejecutados se le conoció como el tercer Aburto. Eran las 9:30 de la noche de aquel 23 de marzo de 1994 y en la esquina de la calle Libertad y avenida Carranza de la colonia Castillo de Tijuana se estacionó un auto Lincoln color dorado con placas de California. Según los testigos oculares, del carro se bajaron 2 sujetos con aspecto de cholos, caminaron un poco e ingresaron al taller mecánico Autoservicio Azteca. Siguieron hasta entrar a la oficina del negocio. Después es un hecho que sacaron sus armas y efectuaron varios disparos contra 2 hombres que se encontraban ahí. A uno de ellos le dieron el tiro de gracia. El par de sicarios salieron tranquilos, subieron a Lincoln y se fueron rumbo a Playas de Tijuana. Uno de los testigos los siguió en su auto a corta distancia, pero declaró que en la colonia Alemán los perdió de vista. De inmediato se llevó a cabo una gran movilización policíaca en la zona. Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Municipal y Judicial del Estado, al mando del comandante del segundo sector, Jorge Álvarez. El caso e indagatoria fue iniciada por la Policía Judicial del Estado. Estos entraron al taller mecánico y luego a la oficina, y se encontraron con 2 cuerpos ejecutados tirados en el piso, casi uno encima del otro. El agente del Ministerio Público Rosaura Yepis dio fe de los cuerpos y manifestó que los occisos respondían en vida al nombre de Ernesto Rubio Mendoza, de 24 años de edad, y Juan Ramón Alba Ramírez, de 53, este último propietario del negocio. En la oficina se encontraron 5 casquillos percutidos de 9 milímetros. Juan Ramón presentaba 2 heridas de bala en el pecho y 1 en el abdomen, mientras que Rubio tenía un impacto en la yugular y otro en la cabeza.
Alba fue identificado por sus familiares y de Rubio se supo porque entre sus ropas tenía una copia de la cartilla militar liberada. En ella se decía que el sujeto vivía en la calle Independencia de la misma colonia Castillo. Rubio había terminado recostado de perfil con su cabeza arriba del asiento de una silla. El agente del Ministerio Público del Fuero Común, Silvia Navarro, ordenó que los dos cuerpos fueran trasladados al CEMEFO. Según las investigaciones oficiales de este caso, registradas en la averiguación previa número 4923/94, se reveló que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas entre Alba y un socio de este de un bar de su propiedad. Por su parte, a Rubio Mendoza, según la investigación, lo mataron para no dejar testigos. El hombre fue sorprendido hablando por teléfono a su familia. Ernesto Rubio Mendoza tenía como seña particular un tatuaje en el hombro izquierdo del rostro de una mujer. El Servicio Médico Legal del Tribunal de Justicia de Baja California corroboró el tatuaje así como el resultado de la necropsia. Este doble crimen fue ignorado, se tomó como un caso aislado hasta que días después comenzaron a surgir hipótesis e información sobre uno de los ejecutados, Rubio Mendoza. Primero se mencionó que dicho sujeto había sido agente del CISEN, que estaba capacitado en el manejo de armas y reacción dentro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Además, y según la periodista local Dora Elena Cortés, Rubio había pertenecido a la Judicial Federal y era muy cercano al jefe de dicha corporación, Raúl Loza Parra, encargado de los primeros interrogatorios a Aburto. Gracias a Cortés y al periodista Manuel Cordero, el caso de Rubio Mendoza tomó relevancia. Dichos comunicadores, a través de su propia investigación, llegaron a la conclusión de que el asesinato de Colosio era un complot y que Rubio tenía mucho parecido con Mario Aburto. El par de periodistas fueron también los primeros en obtener las únicas fotografías del asesinato en el taller mecánico que se conocen públicamente. La investigación de Elena Cortés y Cordero abrieron un nuevo debate público en torno al caso Colosio y provocaron que la PGR atrajera el evento de Rubio Mendoza. El 21 de enero de 1997 se hicieron las comparaciones con el rostro de Aburto. Según el dictamen de la entonces PGR, no existía ninguna correspondencia entre las características faciales de los sujetos. Al final, el tatuaje fue lo que hizo que la PGR desestimara la investigación y la conexión entre los casos. A su vez, el investigador privado Humberto López Mejía señalaba que Ernesto Rubio era el verdadero hombre detenido en Lomas Taurinas y que fue él el que disparó a la cabeza de Colosio. También un dictamen hecho y realizado por la Policía Científica Española, contratada por el propio Salinas de Gortari, determinó que la persona que había disparado no fue Aburto, sino Ernesto Rubio Mendoza. Sin embargo, esta línea de investigación no se indagó, puesto que el comandante Loza Parra no siguió dicho rastro. Al final, el caso Colosio sigue abierto. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.